Mientras abrís vuestra Biblia por el libro de los Hechos, capítulo 13. Hechos capítulo 13. Recordad que empezamos el último jueves en esta larguísima serie que estamos hablando, diciendo que Cristo es supremo sobre todo, y empezamos el jueves anterior diciendo que Cristo es supremo porque Él es el Rey esperado, ¿os acordáis? Pues como digo, seguimos viendo eso, que Cristo es supremo porque es el Rey esperado, y ese Rey esperado es un Rey que produce, sobre todo nos llama a las personas al arrepentimiento. Y entre las muchas cosas que Pablo enseña en este gran discurso, esta gran predicación que decíamos, de hecho, capítulo 13, versículos 16 al 41 que vamos a leer, vemos también que hay un llamado en ese mensaje evangelístico que hace allí Pablo al arrepentimiento. Así que, como digo, volvamos a leer esa predicación, esas palabras de Pablo en la sinagoga de Antioquía, en el capítulo 13 de Hechos. Como digo, una predicación aquella que es una clara y evidente exposición del Evangelio de Jesucristo. Y dice así, en el capítulo 13 de Hechos, a partir del versículo 16, leeremos hasta el 41, que Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo: «Hombre de Israel, y vosotros que teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió su tierra en herencia. Y todo esto duró como 450 años. Versículo 20, después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: «He hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad». De la descendencia de David, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Después de que Juan predicó, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Versículo 25, cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, Juan el Bautista decía: «¿Quién pensáis que soy yo? Yo no soy el Cristo, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar las sandalias de sus pies». Entonces le sigue diciendo en el versículo 26 a estos judíos: «Hermanos, hijos del linaje de Abraham y de los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Por los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a Él», se refiere a Cristo, «ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron esta escritura, condenándole. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que lo hicieran matar. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de Él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Pero Dios le levantó de entre los muertos, y por muchos días se apareció a los que habían subido con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestro Hijo al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: «Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy». Y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: «Os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David». Por tanto, dice el versículo 35, dice también en otro salmo: «No permitirás que tu santo vea corrupción».
Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con su padre y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó, es decir, a Cristo, no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sabéis que por medio de Él os he anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Él, de Cristo, todo aquel que cree es justificado. Tened pues cuidado de que no venga sobre vosotros aquello de que se hablan los profetas: mirad, burladores, maravillaos y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creeríais, aunque alguno os la describiera. Que el Señor bendiga su palabra. Como estamos diciendo, Cristo es supremo. En este caso decimos que es supremo porque Él es el Rey esperado. Y en esta tarde nos vamos a centrar de todo este gran pasaje que hemos leído, todos estos versículos que hemos leído, nos vamos a centrar en el versículo 24 y el 25, donde hemos leído que Juan anunció la llegada de la promesa. Es decir, Juan anunció la llegada del Cristo esperado. Dice el versículo 24 que después de que Juan predicó antes de su venida, la venida de Cristo, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, que cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera decía: ¿quién pensáis que soy yo? Yo no soy el Cristo, mas he aquí, viene tras mí o tras de mí uno de quien yo no soy digno de desatar la sandalia de sus pies. El Rey esperado, el Salvador esperado. Como vemos, Juan, y recordamos también de días anteriores, también de todos los estudios del tiempo que llevamos viendo el Evangelio de Lucas, que Juan era el mensajero elegido por Dios para anunciar la llegada del Rey soberano. Como veíamos también el jueves anterior, en el versículo 23, ese Rey anunciado por Juan el Bautista era ese Rey que estaba prometido por Dios, que tenía que venir de la simiente, o acordáis, de la simiente de David, como también explica Pablo. Y ese descendiente de David es, como también decíamos, el Salvador esperado. Por tanto, Cristo, ese Salvador esperado, es el cumplimiento de las promesas de Dios, de todo el Antiguo Testamento, la promesa también hecha a David. Así que podemos decir nosotros hoy en día con toda certeza que en Cristo tenemos el cumplimiento de las promesas de Dios, y por tanto esas promesas son seguras y son dignas de toda confianza para nosotros y para cualquiera que las lea. Y ahora llegamos a los versículos 24 y 25, donde Pablo en su predicación, esta predicación del Evangelio, nos recalca, nos señala que Juan el Bautista predicó un mensaje que estaba basado en la necesidad de arrepentimiento de las personas. Necesitáis arrepentiros de vuestro pecado, decía Juan el Bautista, ¿os acordáis? Y este arrepentimiento que Juan predicaba, que Juan enseñaba, consistía o implicaba una actitud del corazón del hombre que reconoce su condición de pecador. Si no reconoces que eres pecador, no te puedes arrepentir, es así de sencillo. También implica que debido a esa condición de pecador, el hombre está ofendiendo a Dios en todo lo que hace. Desde que nace, somos enemigos de Dios por nuestro pecado. Es decir, el hombre es pecador por naturaleza. Y por naturaleza, desde el pecado de Adán, el hombre está apartado de Dios y está apartado de la santidad de Dios. Dios no tolera el pecado, aborrece el pecado. No podemos acercarnos, no podemos estar cerca de Dios por su santidad. Entonces el hombre necesita reconocer esa condición. Y esa condición hace necesariamente que el hombre tenga que arrepentirse de su pecado. Y arrepentirse conlleva e implica un cambio de actitud de vida. Es decir, el arrepentimiento que predicaba Juan
era y es, sigue siendo un llamado a dejar de ir en la misma dirección que iban. El arrepentimiento verdadero que predicaba Juan y que por supuesto también predicaba el Señor, consiste en dejar de hacer lo que se venía haciendo, así de sencillo, un cambio total en la vida. Como le dijo el Señor a aquella mujer que había sido sorprendida en adulterio, ¿os acordáis? En Juan 8:11, es muy sencillo lo que le dijo el Señor a aquella mujer. Después de decirle, yo tampoco te condeno, vete. ¿Y qué le dice? Desde ahora no peques más. Vete y no peques más. ¿Te has arrepentido? No peques más. Cambia de vida. Si alguien dice que se ha arrepentido, tiene que verse en ese cambio de vida. Algo veremos el domingo de eso. Por tanto, hermanos, cuando se predica el Evangelio, como hacía Juan, como hacía el Señor, llamar a las personas al arrepentimiento es un punto esencial, es un punto necesario. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es ese paso necesario para aceptar precisamente el mensaje del Evangelio, el mensaje que le llama al arrepentimiento. Es como un círculo. Ese rey prometido por Dios, ese descendiente de David, tenía que venir a establecer un reino justo. Pablo cita el Salmo 2 en el texto que hemos leído, en el versículo 33. Y en ese Salmo 2 presenta al rey prometido por Dios y lo presenta con una característica, fijaos, versículo 9 del Salmo 2, Salmo 2:9. Dice allí de ese rey que tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Palabras duras del Salmo. Y esas palabras se refieren a cómo va a tratar Dios a los que se oponen o a los que se opongan a la justicia de su reinado, a los que se levantan contra su ungido, es decir, a los que rechazan a Dios, rechazan a Cristo. Dice ese mismo Salmo 2, en el versículo 1 hasta el 3, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Se levantan contra su ungido. Así que contra eso dice el Señor que quebrantará con vara de hierro, que los desmenuzará como vaso de alfarero. Mirad, Cristo vino, el Rey esperado vino para ofrecer salvación, por gracia a todo tipo de personas, no solo a judíos, sino también a gentiles, a todo tipo de personas, es decir, a toda persona de este mundo. Pero de la misma manera, el que rechaza a Dios, lo hemos leído en el Salmo, el que rechaza al Salvador enviado, va a sufrir la vara de hierro, va a ser desmenuzado como un vaso roto. Y no quiere decir que Dios venga y diga, unos son salvos y otros vaya a ser desmenuzados, o vaya a sufrir la vara de hierro. Es que, como hemos leído antes, hemos dicho antes, ya desde que nacemos, por nuestra condición de pecadores, somos enemigos de Dios. Ya estamos en esa vara de hierro, ya estamos en ese ser desmenuzado de vara. Pero Dios, en su misericordia, ha enviado a este Rey, a este Salvador, para que todo aquel que se arrepienta no pase por esa vara de hierro, sea de donde sea, gentil o judío, gente de todo el mundo.
Así que el arrepentimiento es la invitación a todos los hombres en su condición de enemigos de Dios, porque es como nos encontramos cuando nacemos. Es ese llamado a que reconozcan su pecado, a que reconozcan que están en ofensa a Dios y por tanto que cambien de actitud, sometiendo su vida y sometiendo su voluntad ¿a quién? Al gobierno del Rey soberano, del Rey enviado, del Rey supremo, del Hijo de Dios. Así que Cristo es supremo sobre todo, como decimos, porque Él es el Rey anunciado, ante el cual todos los pecadores, porque todos nacemos pecadores, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y humillarnos ante su grandeza. Los judíos en aquella sinagoga de Antioquía, donde estaba Pablo, sabían que venía ese Rey anunciado. Lo estaban esperando, pero estaban equivocados. Estaban equivocados porque pensaban que esos enemigos de Dios eran los gentiles, no eran ellos. Ellos confiaban que su Rey prometido lo iba a librar con vara de hierro de la opresión de las naciones. Y en aquel momento pensaban que lo iba a librar de los romanos. Pero ellos estaban equivocados, y principalmente en dos cosas. Estaban equivocados en que los enemigos de Dios no son las naciones gentiles como ellos pensaban, sino que el enemigo de Dios, los enemigos de Dios son todos aquellos que viven en pecado y que viven en rebeldía contra la santidad y la gloria de Dios, ya sean gentiles o ya sean judíos. Todo el mundo nace en esa condición. Y estaban equivocados también en otra cosa, en que pensaban que por su propia justicia, que por ellos mismos, porque cumplían aparentemente la ley como ellos pensaban, se creían merecedores de la gracia de Dios. Y Pablo les dice a esos judíos en aquella sinagoga, en el versículo 38 y en el versículo 39, dice: por tanto, hermano, sabed una cosa. Dice: sabed que por medio de Él, de Cristo, os he anunciado el perdón de pecados. Ese perdón que todos necesitamos, que todos necesitáis. Pero fijaros lo que dice en el 39. Y que de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés. No os equivoquéis, no podéis por vosotros mismos justificaros a través del cumplimiento de la ley de Moisés, porque sois incapaces. Nadie puede hacerlo. De hecho, solo Cristo lo hizo. Porque no podéis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Él, por medio de Cristo. Y dejadme que me atreva, solo por medio de Cristo. Dice Pablo que todo aquel que cree es justificado. Solo por eso, solo por creer en Cristo. Nunca por medio de lo que tú puedas hacer. Pablo lo expresa, es claro. Cristo, ese Rey esperado, sabemos que ya vino una vez a la tierra, que vino como Salvador, que vino anunciando la llegada del reino de Dios. Y Juan predicaba la necesidad de arrepentimiento por la llegada del Rey, del Salvador prometido por Cristo, el cual, cumpliendo la promesa, vino, pero vino con plenitud de gracia y de misericordia. No vino en ese momento con una vara de hierro, pero vendrá con una vara de hierro. Pero vino primero lleno de gracia y de misericordia. ¿Para qué? Para traer perdón de pecados. Un perdón de pecados que ganó por medio de su muerte y de su resurrección de los muertos. No por nada que pudiésemos hacer las personas. Somos incapaces de cumplir su ley.
Somos enemigos suyos por nuestro pecado, pero por su gracia y por su misericordia, por su sacrificio en la cruz, sí tenemos perdón de pecado. Si nos arrepentimos, como decía Juan, y como dice el Señor. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 12, versículos 47 y 48, que si alguno oye mis palabras y no las guarda, dice el Señor, yo no lo juzgo. Es como si dijese, yo me lavo las manos, yo no lo juzgo. ¿Por qué? Sigue diciendo el versículo, sigue diciendo Jesús, porque no vine a juzgar al mundo. Yo no vine a juzgar al mundo, dice el Señor. El Señor no condena a nadie. Dios no condena a nadie. Dios no te dice, vete al infierno. ¿Sabes por qué no lo dice? Porque nace, lo siento, desde que nacemos, por tu pecado, ya estás en el infierno. Pero el versículo sigue. No vine a jugar al mundo, sino a salvar al mundo. Dios no viene que dice tú te vas a salvar y tú sí. Tú ya estás condenado. Dios vino a rescatar a los que tienen que ser salvos. Vino a salvar al mundo, dice. Porque el mundo ya estaba condenado por su pecado. ¿Lo entendemos? Desde el pecado de Adán. Y dice el versículo 48, sigue diciendo el Señor allí, el que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien lo juzgue. Ya está juzgado, como hemos dicho antes. Yo no voy a venir a condenarlo, que ya está juzgado, que ya está condenado. Dice, la palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Esa ley que no pueden cumplir por su pecado, ya lo tiene condenado. Pero yo vine a salvar el mundo. ¿Cómo? Ofreciendo el perdón a todo aquel que se arrepiente. Y eso es por gracia. Y eso es por misericordia de Dios. Probablemente aquí todos seamos, gracias a Dios, creyentes. En esta tarde, o casi todos. Pero si no, yo os ruego, suplico, imploro, como hacía Juan, y humildemente uno está a años luz de Juan, pero ven a Cristo. Ven a los pies del Supremo Rey, que estaba anunciado, y que cumpliendo las promesas de Dios vino a ocupar el lugar del pecador en la cruz. Vino a traer el mensaje de reconciliación y de arrepentimiento, porque todavía hay tiempo para arrepentirse, todavía hay tiempo para humillarse ante el Rey Supremo, ante Jesucristo, porque si no, sabes que está en la vara de hierro, sabes que será desmenuzado como un vaso. Pero Dios ofrece salvación a todo aquel que cree en Él y se arrepiente de su pecado. Hermanos, en esta tarde oremos. Oremos por todas las personas que han escuchado su palabra y que todavía no han creído en Jesucristo. Tenemos amigos, familiares. Tenemos incluso personas que en algún momento han podido hacer un gesto de decir que creo, pero su vida no ha cambiado radicalmente, no se han arrepentido, no ha dado la vuelta a su vida. Oremos por ellos, porque se pueden romper como un vaso. Y los que ya hemos sido perdonados de nuestros pecados, los que tenemos la seguridad de la salvación
los que creemos en Cristo, los que tenemos fe en Cristo, hermanos, démosle gracias a Dios por esa obra en la cruz. Y no solo le demos gracias, sino que vivamos, al considerar esta obra tan grande, vivamos para agradar a aquel que nos compró con su sangre, aquel que siendo Dios se humilló hasta lo máximo para pagar por nuestra culpa. Y la mejor manera que podemos hacer para agradarle es vivir una vida de obediencia a Él. Que esa sea nuestra oración en esta tarde. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, y cómo ella nos habla de ti, nos enseña de ti, nos muestra quién eres. Ese Rey eterno que siendo el creador de todas las cosas, Señor, por gracia y por misericordia, se hizo hombre, vino a cumplir esa ley perfecta que nosotros no podemos cumplir, y así hacerse ese Cordero Santo, perfecto, sin mancha, y pagar el sacrificio que nos cumplía o que nos correspondía a nosotros. Gracias porque lo pagaste de forma perfecta en la cruz. Señor, y gracias porque por ese sacrificio nosotros hoy tenemos la seguridad de que somos tu hijo, de que tú nos has perdonado para siempre. Y nuestra seguridad de salvación es perfecta. Gracias porque no depende de que nosotros podamos cumplir la ley, porque no la cumpliríamos, Señor. Gracias porque nos has salvado de una vez y para siempre en la cruz del Calvario, por tus méritos, por amor, por misericordia y por gracia. Y ayúdanos, Señor, a vivir una vida que corresponda con este beneficio tan grande. Una vida de reverencia a ti, de obediencia a ti, de sumisión a ti, a nuestro Rey soberano y eterno. Perdónanos nuestros pecados, Señor, que son muchos. Y te rogamos, Señor, que tu Evangelio se extienda por este mundo. Señor, y que muchas personas vengan a tu salvación, vengan a tus pies y te pidan perdón por sus pecados, Señor. Porque sabemos que tú los vas a recibir. Y especialmente te rogamos por familiares, amigos, personas cercanas, a las cuales amamos, Señor, y sabemos que no están, Señor, bajo tu mano en estos momentos. Señor, llámalos tú al arrepentimiento, quebranta sus corazones. Señor, y aquellos que durante tiempo han escuchado tu palabra en esta iglesia y en otra y ahora, Señor, viven de espaldas a ti, Señor. Te rogamos como hiciste, Señor, con el apóstol Pablo y con tantos, Señor, que te pares delante de ellos. Señor, y que rompas, quebrantes su corazón y que vuelvan a ti, Señor. Eso te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.